Creo que esta es la presentación. Aquí estamos. Bueno, en primer lugar, lógicamente, quiero agradecer a todo el Ayuntamiento de Ermua y a su alcalde por la invitación a participar en estas jornadas. Y realmente venir a Ermua para mí pues es un placer. Ermua es una ciudad siempre muy activa y colaboradora en la red Impulso, a la que tenemos mucho cariño. Y por supuesto que vengo encantada. Y además oyendo al alcalde, pues veo que además es una ciudad abierta. Bueno, ya sabía que era emprendedora, pero además con esta mentalidad abierta que desde luego hará que avancéis muy rápido. Bueno, ya sin más voy a contaros lo que es mi presentación de hoy, que es el sello PYME Innovadora, para qué sirve, por qué lo hemos puesto y cuáles son los requisitos para poder tenerlo, ¿no? Esto es una política de apoyo a las pymes por parte del Ministerio, que había venido siendo muy reclamada por las pymes. Existen en otros países de Europa cosas parecidas. Y entonces, bueno, pues finalmente se ha puesto a punto también en nuestro país, ¿no? A ver cómo sigo yo aquí avanzando. Ahí. Bueno, entonces, lo que es el sello PYME Innovadora, pues tiene dos connotaciones. Por un lado, el de pyme y por otro lado, el de innovación. La primera vez que aparece esta definición aparece en un sitio un poco extraño, que es en el Real Decreto del 13 de junio, el segundo que tenéis ahí puesto, donde se regulan las bonificaciones a la seguridad social, ¿no?, para empresas de carácter innovador. Bueno, esto aparece ahí, ahora os contaré por qué, pero es donde se define por primera vez lo que es una pyme innovadora. En cuanto al criterio PYME, no nos hemos puesto nada imaginativos, es el criterio PYME que regula la Comisión, la Unión Europea, y es el que tenga menos de 250 empleados y un volumen de negocio no superior a 50 millones de euros. Esto, cuando la empresa no es participada, es muy fácil y muy claro. Cuando la empresa es participada ya empiezan unos algoritmos que resulta un poquito más complicado de valorar si es PYME o no es PYME. Pero bueno, básicamente nos atenemos en el criterio PYME a la recomendación de la Comisión. Y en cuanto a los criterios para considerar que es innovadora, pues como os decía, aparecieron por primera vez en este Real Decreto, porque no se había definido antes y porque ahí ya se regulaban las bonificaciones y el carácter especial que podían tener las pymes innovadoras. En ese mismo Real Decreto, del 13 de junio del año pasado, se decía que por parte del Ministerio de Economía y Competitividad se pondría a punto el registro y el sello de pyme innovadora. Eso la verdad es que nos ha costado pues un año sacarlo adelante, porque como veis la siguiente orden es del 15 de junio, del año 15 del 5 de junio, casi un año después que el anterior. Realmente estaba preparada cuando salió el Real Decreto del 14, pero bueno, había mucho dinero involucrado, muchas devoluciones en cuotas a la Seguridad Social, ha costado mucho trabajo que saliera adelante y tampoco salió exactamente como nos hubiera gustado. ¿Qué es lo que consideramos? Paso ya a lo que se considera innovación en una pyme, a efectos exclusivamente de obtención del sello y de inclusión en el registro de pyme innovadora. Hay como 3 bloques de condiciones que se deben de cumplir. Una sola de ellas es suficiente. La primera hace referencia a haber obtenido financiación pública en proyectos en los últimos 3 años. Entonces, cuando una pyme tiene proyectos en concurrencia competitiva, en convocatorias de las del Ministerio de Economía y Competitividad, los planes nacionales de I+D, los planes estatales que se llaman ahora, el nacional era el anterior, o ayudas para la realización de proyectos del CEDETI, o en convocatorias europeas, del antiguo programa Marco, el 7º, o el actual Horizonte 2020, bueno, consideramos que ha tenido ya una evaluación suficiente al conseguir esos proyectos en concurrencia competitiva y es motivo suficiente para considerarla innovadora a efectos de obtención del sello. Otro paquete de cosas es el B, es decir, bueno, es una empresa que hace cosas innovadoras, pero no se dedica a obtener financiación pública, las asume con su propio trabajo. Bueno, simplemente tiene que demostrarlo, o bien por tener una patente propia en explotación en los últimos 5 años, o haber obtenido un informe motivado vinculante, de los que también ejercitan valor al Ministerio para las actividades de I+D+I, que reconocen las actividades de I+D+I. Y luego, por último, hay otro paquete de
de consideraciones, que es cuando tenga certificada su capacidad de innovación mediante las normas de AENOR, la 43 de Joven Empresa Innovadora, la 47 de Pequeña o Microempresa Innovadora o la General de los Sistemas de Gestión de la I+D, la UNE 166.002. De estas cosas os hablará después el representante de las certificadoras, Ignacio Martínez, y no me voy a extender más en ellas. Entonces, bueno, como os decía, uno solo de los requisitos es suficiente para poder tener el sello de PYME innovadora. ¿Qué es lo que permite esto? Bueno, pues lo que permite es que en el Real Decreto de bonificaciones en la Seguridad Social se dice que hay un descuento de hasta un 40% en las cuotas de la Seguridad Social del personal investigador. El personal investigador no es solamente los doctores que trabajan en los proyectos en temas de investigación, sino todo el personal auxiliar que trabaja en proyectos de investigación. O sea, todas las categorías laborales y profesionales, siempre y cuando estén 100% dedicadas a los proyectos de investigación de la empresa. En ese caso pueden tener una reducción en sus cuotas en la Seguridad Social del 40%, y a la vez, pues todas las actividades de I+D+I de las empresas son susceptibles de una reducción en las cuotas tributarias del impuesto de sociedades. Normalmente las empresas deberían escoger una cosa o la otra. Cuando tienen el sello de PYME innovadora, es compatible al 100% las dos deducciones, o sea, la seguridad social y lo otro. Este es el principal beneficio que hay para las pymes innovadoras. Para conseguir esto, bueno, pues tienen que tener el sello. O sea, es lo que está pidiendo la seguridad social, lo que pone el Real Decreto realmente, para conseguir la compatibilidad plena de las deducciones en la seguridad social y de las cuotas del impuesto de sociedades. Entonces, bueno, como os decía, en ese Real Decreto de deducciones a la seguridad social, como salió antes, fue donde se definió por primera vez PYME innovadora, por eso estaba en ese sitio extraño, pero simplemente fue una cuestión cronológica, y se decía que se pondría a punto el registro y el sello. Bueno, pues ese registro y ese sello ya están puestos a punto. En el Ministerio hemos creado ya una aplicación informática para hacerlo, para obtenerlo y para pedirlo. Y tiene como dos partes, una es el sello y otra es el registro. Digamos, la importante es el registro, o sea, es estar registrados, tener el certificado de estar registrados. El sello, pues es simplemente el poder tener este distintivo y utilizarlo a efectos de publicidad de la empresa, básicamente. O sea, una empresa, bueno, pues se puede, en su publicidad, en sus logotipos, puede incluir también el de PYME innovadora. Bueno, este sello tiene fecha, como veis, porque se obtiene para 3 años. Estamos aplicando la orden del sello de la forma más generosa posible hacia las empresas. Es decir, se dice 3 años desde que ha obtenido financiación pública. Para haber obtenido financiación pública, 3 años. Bueno, pues estamos contando el último año en el que ha recibido la financiación. En realidad, por ejemplo, si es un proyecto en concurrencia competitiva, puede tener varias anualidades. Bueno, pues desde la última anualidad recibida, a partir de ahí serían los 3 años. O sea, siempre intentamos aplicar los 3 años de la forma más favorable. En cualquier caso, si transcurridos esos 3 años hay otro proyecto, pues se vuelve otra vez a renovar, o incluso antes. En este momento todos los sellos son azules, iguales, ¿no? Bueno, uno es en inglés y otro en castellano, obviamente no tiene mayor significado. Y un poco esto está previsto en que evolucione el sello, valorándolo de alguna manera, que no sean todos iguales. Algunas de las condiciones para obtener el sello son más fáciles, otras son más difíciles. El obtener una certificación es complicado, el tener un proyecto financiado a veces no lo es tanto, depende, o sea, la implicación en ese proyecto. Bueno, los criterios quizá no son todos igual de complicados, o sea, hay vías de acceder al sello más sencillas que otras. En este momento, cualquiera de ellas es válida. Hacia el futuro y el desarrollo que podemos pensar en darle al sello, bueno, pues valorar un poco más. Hay quien habla de sello de oro, de plata, de bronce. Bueno, o no lo sé, o un sello con puntuación. Está por desarrollar cómo lo vamos a hacer, pero sí que es una vía que queremos explotar, ¿no? O sea, de decir, bueno, es una empresa muy innovadora, tiene un sello con nivel 5. O es una empresa innovadora, tiene su sello, tiene sus beneficios con nivel 2. Bueno, es una valoración, eso será un desarrollo futuro. De momento todos los sellos son iguales, se utilizan para los fines, ya os digo, promocionales de la empresa, y simplemente es esto.
Luego, lo que es el registro, que es lo que de verdad importa, que la pyme esté incluida en ese registro porque es lo que le van a pedir para poder compatibilizar sus deducciones. Es un registro público, depende del Ministerio de Economía y Competitividad, no tiene coste alguno y es un registro totalmente electrónico. Es muy sencillo, en mi opinión, el acceder y el registrarse. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues entrar en la aplicación que está en nuestra sede electrónica de la Secretaría de Estado de I+D, registrarse como entidades. El registrarse como entidades es un requisito básico en cualquier trámite que se hace con el Ministerio de Economía. Uno se registra como entidad, pero son los datos básicos de la empresa, no es otra cosa. Se presenta la solicitud para inclusión en el registro de pymes innovadoras y se aporta la documentación que lo acredite. Como solamente es necesario un requisito, cumplir uno de los requisitos para tener el sello, la documentación solo está previsto para admitir una, es decir, la resolución de concesión de un proyecto, la patente en explotación, un documento en PDF se sube al sistema y ya está, y se firma electrónicamente. Lo de ya está, se firma electrónicamente da muchas pegas, eso es verdad, pero realmente no es más que una firma electrónica, ¿no? Es una cuestión de los sistemas que tenemos en el Ministerio, que la verdad es que a veces son un poco rigurosos con las versiones de Java y esas cosas. Pero bueno, hay un servicio de atención a usuarios en el Ministerio que también suelen ayudar a solventar los problemas meramente informáticos, ¿no? A partir de ahí, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues lógicamente comprobar la documentación y proceder a la inscripción en el registro, y a partir de ahí en la propia aplicación se puede descargar el sello y ya utilizarlo para todos los fines. También enviaremos con cada inscripción una resolución de inscripción en el registro, que digamos es el documento válido para poder presentar en la Seguridad Social o donde se quiera. Bueno, en la orden de creación del sello se habla de un alta de oficio en el registro. Esto es que de todas aquellas empresas de las que teníamos información en el Ministerio, hemos intentado hacer un cortocircuito. Es decir, si ya tenemos información, ya sabemos que tienen proyectos financiados por el Ministerio, las incluimos directamente. Y es lo que hemos hecho, las hemos preincluido, porque hay un requisito que no podemos de ninguna manera salvar, que es el de estar al corriente de las obligaciones tributarias, y eso o bien la empresa nos autoriza expresamente a consultarlo, o bien la empresa aporta el certificado. Entonces eso sería lo único que necesitarían todas estas empresas que están incluidas en estas dos listas. Tendrían que entrar en la misma sede electrónica de la Secretaría y aportar su certificado electrónico. Con eso, su certificado electrónico, su certificado de estar al corriente con Hacienda o la autorización para que lo consultemos. Con eso es suficiente y no necesitamos ninguna documentación más que las acredite como innovadoras ni como pymes. Entonces, en este momento, en nuestras listas teníamos 2.600 empresas que teníamos todo de ellas, y entonces recibieron un correo electrónico con las instrucciones, y las instrucciones eran eso, es decir, mándanos la situación tributaria, ¿no? Y luego otras 1.800 empresas que también sabíamos que cumplían los requisitos, pero que no las teníamos en nuestro sistema de entidades, o sea, que no estaban registradas en el Ministerio, realmente porque procedían de proyectos europeos o procedían de proyectos del CEDETI, que no los teníamos nosotros incorporados. Bueno, en cualquier caso da lo mismo. Todas estas empresas lo que tienen que hacer es entregarnos su situación con Hacienda, ¿no? Y actualmente, pues de todas ellas, unas 1.500 pymes pues lo han contestado y ya están en una fase que en los próximos días van a recibir ya su certificado. Lo que es la aplicación final externamente, es decir, para las empresas, está totalmente operativa. Internamente para nuestra gestión está un poco todavía, nos queda alguna cosilla por rematar, pero eso no impide que vayamos a dar respuesta a las que ya han solicitado. Lo haremos de una manera un poquito más a mano, por así decirlo, pero también se hará exactamente igual y ya muy pronto. Y ya os digo que en este momento unas 1.500 pymes o así están ya en condiciones de obtener su sello. ¿Y qué ventajas tiene esto de tener el sello de pyme innovadora? Bueno, pues las ventajas, la fundamental, más importante sin duda alguna, es compatibilizar esas ayudas económicas en los dos aspectos, ¿no? En las bonificaciones, en la cotización de la Seguridad Social del personal 100% dedicado a proyectos de investigación de todas las categorías laborales, eso es muy importante,
y lo pueden compatibilizar completamente con la deducción del impuesto de sociedades. Esa, sin duda, es la más importante. Luego, otras cosas que pueden tener, bueno, pues beneficiarse del Fondo ICO Innovación, del Fondo Tecnológico. Esto es una línea de financiación que la verdad es que ha tenido muy poco éxito, la abrió el Ministerio hace años. No es solamente para pymes, es para empresas innovadoras, pero las pymes que tengan el registro, o sea, que tengan el sello, también son innovadoras y, por tanto, también pueden acceder a él. Ya os digo, bueno, ahí lo tenemos y no ha tenido mucho uso, esa es la verdad. Probablemente los bancos ofertan condiciones a veces mejores incluso, ¿no? Y luego hay otro aspecto que es la reserva de contratación pública por compra pública innovadora, la posibilidad de reservar algunos de estos contratos a pymes innovadoras. ¿Esto qué quiere decir? Tampoco es una cosa que se haya utilizado. Esto es la disposición final quinta del texto refundido de la Ley de Contratos del Estado, que lo que autoriza es precisamente a eso, a reservar algunos contratos de los que pueda hacer cualquier entidad, administración. En este momento es solamente para la Administración General del Estado, que reserve alguno de esos contratos de precomercial para pymes innovadoras. Eso es muy importante, no se ha utilizado porque es complicado, lo tiene que autorizar previamente el Consejo de Ministros, pero es muy interesante para las pymes. Y en el texto, en la propuesta de modificación de la Ley de Contratos del Sector Público, lo que se está haciendo, se va a hacer ya, es que no solo sea la Administración General del Estado, sino que también puedan ser las administraciones locales y autonómicas. Es decir, una comunidad autónoma, un ayuntamiento, puede solicitar al Consejo de Ministros que va a hacer una compra pública innovadora precomercial y que quiere reservar esos contratos a las pymes. El proceso es complicado, no se ha hecho, pero ahí está y vamos a ver si lo ponemos en marcha, ¿no? Porque puede ser realmente muy interesante y muy favorecedor en condiciones para que las pymes que puedan concurrir a esos concursos, ¿no? Y luego, bueno, pues ya por otro lado, lo que os decía, que obtener el sello, pues lo puede exhibir para sus fines comerciales. El formato es el que es, no se puede modificar, lógicamente, pero no tiene... Y para su tráfico comercial, sus fines publicitarios, para lo que quiera. Y luego, ¿para qué más sirve el sello? Bueno, pues el sello es una herramienta que en este momento está viva, está naciendo, está creciendo. Y entonces, pues de vez en cuando nos sorprenden con utilizaciones que se hacen del sello. Hay alguna comunidad autónoma que, por ejemplo, en sus convocatorias de concursos, de proyectos, de financiación de proyectos, pues ha puesto como en sus baremos, ha puesto que para las pymes que tengan el sello, pues les dará mayor puntuación. Bueno, pues ahí es una aplicación del sello ajena, digamos, a nosotros, pero que ha tenido un desarrollo por parte de otras administraciones. En algunos ayuntamientos, por ejemplo, pues sabemos que, por ejemplo, en concreto Málaga, nos ha dicho que como tiene sus viveros de empresas que ya no le caben, las empresas, pues que a los que no sean capaces de obtener el sello en un tiempo que no sé cuál es, si 2 años o 3 años, pues les va a exigir que salgan de los viveros y dejen paso a otras empresas que sí sean más innovadoras, ¿no? Bueno, es otra valoración y cualquier otro uso que se le pueda dar, ¿no? Al sello. Y por mi parte, pues nada más, únicamente animaros a que lo hagáis. Yo creo que inconvenientes no tiene ninguno, por lo menos que a mí se me ocurra, lógicamente, y ventajas, pues las que os he contado. Es bastante fácil de obtener, simplemente hay que, básicamente, pues tener uno de los requisitos, tener un documento en PDF que lo acredite y presentarlo. Y nada más, muchísimas gracias a todos.